Claro. Argentina cierra el año 2006 con números absolutamente favorables desde todo punto de vista, lo que de alguna manera marca esta continuidad de hace aproximadamente 4 años que se vienen sucediendo desde todos los ángulos y desde todas las aristas en las que usted pueda analizar la economía, salvo hechos puntuales, como hemos desarrollado en este programa, el tema de la distribución de la riqueza, la ausencia de algún criterio de austeridad con respecto al gasto público, pero vamos a dejar en manos de analistas precisamente la comprensión o no de lo que ocurrió en el año 2006 y qué se espera para el 2007. En primer término vamos a desarrollar esto con el doctor Héctor Paglia, un destacado economista de Córdoba y del país, para ver cuál es su opinión en este sentido. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal, Blanco? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Primera impresión, ¿cómo cerramos? Bueno, la primera impresión coincide con lo que usted bien señalaba, es decir, holgados números y generosos números en la macroeconomía, con aristas que definen cuáles son las asignaturas pendientes y que abren precisamente el debate frente a los interrogantes de la sustentabilidad al mediano y largo plazo que tiene este fuerte crecimiento que ha venido experimentando Argentina. Yo le agregaría un factor muy importante a lo que usted señalaba al comienzo, que es el aspecto institucional. Es decir, la institucionalidad es la que en definitiva hace grande a los países, es la que le da proyección de futuro, y eso todavía en Argentina queda un camino muy largo por recorrer. En ese marco, Héctor, la pregunta es, porque muchas veces lo hemos analizado con Alfredo, si es sustentable un país sin un plan en mediano y largo plazo, si ese plan lo tiene, si se ve, si se avisora, si se percibe, y en consecuencia, si no existe, cuáles son las predicciones de cara al futuro. Bueno, daría la impresión que en esto habría que ponerlo en términos de prioridades. Parecería que el gobierno prioriza aquellas cuestiones de coyuntura, aquellas cuestiones que son mala noticia en los diarios y a la cual dedica esfuerzos muy grandes para tratar de encarrilar ese tipo de situaciones. Si nosotros nos preguntamos si se visualiza una masa crítica trabajando en políticas de Estado de mediano y largo plazo, o está muy bien escondido quienes están trabajando en esto, realmente no existe. Entonces, estas son las cuestiones y los desafíos que creo que el 2007 va a poner en el ámbito interno, con también un panorama internacional que empieza, digamos, a no ser tan benigno como lo ha sido en los últimos años para la Argentina. Si me permitís, lo saco del mediano plazo. Quería consultarle a Héctor una cuestión que tiene que ver con lo que hoy está en los diarios. Después de bastante tiempo, bueno, la Corte falló sobre el tema de la especificación, ya se conocen los rasgos fundamentales de ese fallo, y quería pedirle una opinión sobre esta decisión, no en términos de la solidez jurídica, sino en términos de visto de la perspectiva de la economía y de lo que significa el fallo, si es que significa algo. Sí, yo creo que esta era una cuestión que el tiempo vino dándole distintos enfoques y soluciones, y que la Corte viene como a cerrar este capítulo. Creo, en base a lo que decía recién, que lo que queda como negativo no es el fallo en sí mismo, sino dos cuestiones. Uno, haber impulsado a que la Corte tuviera que tomar nota y participación y decidir sobre cuestiones instrumentales, que en realidad lo hace por defección de otros poderes del Estado que debieron hacerlo, y que deja plasmado hacia el futuro una inseguridad en cuanto a que el Estado, bajo el paraguas de cualquier tipo de emergencia, pueda tomar para sí derechos que son inviolables para los ciudadanos. Entonces, más allá de que nosotros podamos decir, y un poco lo comentábamos contigo,
fuera de cámara, que a veces las planillas de cálculo son muy útiles para acomodar la realidad y que la Corte ha tratado de que el depositante recupere a hoy dólares al valor que hoy tienen en el mercado, lógicamente desconociendo, y porque de hecho no lo podía hacer tampoco, el lucro cesante que han sufrido esos ahorristas, pero la cuestión que hay que analizar es mucho más profunda. Como decía, por un lado, un poder del Estado, como es la Corte Suprema, abocado a cuestiones instrumentales que nunca debió haber existido. ¿Hay una defección del Parlamento? Ahí yo creo que el Parlamento es el gran deudor, como en tantas otras materias en nuestra democracia. Entonces la Corte ha tenido que venir a cubrir eso porque si no, esto no tenía fin en ningún momento. Y por otro lado, el mensaje, es decir, salvo, hay que verlo al fallo, todavía no está completo, salvo Argibay que hace algún tipo de referencia muy tímida a lo que es la seguridad jurídica, bueno, se cierra un capítulo en el cual los contratos y los derechos fueron violados sistemáticamente. Héctor, bueno, el gobierno cierra un año con una inflación prevista para ellos dentro del marco de un dígito, menos de un dígito, o con el dígito, o de 2 dígitos, pero ahí nomás. Control de precios, digamos, de alguna manera sirvió para que pudieran contener, valga la redundancia, la espiral que puede haberse producido, haberse sincerado concretamente el tema precios. Ahora, ¿hasta cuándo el gobierno puede seguir con el control de precios? Si el control de precios no se asemeja a aquella convertibilidad que en su momento terminó estallando, y si ese control de precios también está sustentado en función de subsidios para tratar de planchar las tarifas que impidan de que ese control de precios se desmadre. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo hemos conversado en esta misma mesa. Yo pienso que el gobierno, más que preocupado por la inflación, ha estado preocupado por el índice, es decir, por el termómetro que mide el índice de precios. Basta, no hace falta tener ni conocimientos elementales de economía, basta consultar a la población en sus distintos estratos para que tengamos realmente cuál ha sido la inflación real en la Argentina. Indudablemente que el control de precios como mecanismo transitorio tiene la ventaja o la potencia de disminuir lo que es la componente de expectativas inflacionarias, pero que es totalmente no sostenible en el mediano y largo plazo, menos cuando el Estado pretende arrogarse la potestad de establecer el sistema de precios relativos en una economía, salvo que querramos un modelo económico muy distinto al que funciona hoy en el mundo que crece, en el mundo que desarrolla, en el mundo que atrae inversiones, en el mundo que en definitiva da empleo y bienestar a la población. Si esto es un mecanismo transitorio para desalentar estas expectativas y luego se va a empezar a trabajar a fondo en las cuestiones pendientes de cierta gravedad en materia de precios, en materia de combustible, en materia de tarifas, en materia de oferta de bienes frente a una demanda que ha crecido, bueno, si se va a trabajar en esto es un signo alentador. Ahora, si creemos que el mecanismo por sí mismo va a solucionar eternamente el problema, nos vamos a volver a equivocar. De cara al año que viene, que es un año que naturalmente va a estar impactado por el hecho de las elecciones, si tuvieras que hacer una proyección, una estimación de cuáles son los rasgos más importantes que van a caracterizar la evolución de la economía argentina, habida cuenta de que el Estado puede llegar a tener un rol un poco más activo que este año, sobre todo en materia de gasto, digamos, ¿cómo pintarías el panorama de ese 2007? Bueno, yo creo que el 2007 arranca bien estadísticamente, es decir, ya va a venir con un arrastre estadístico en materia de crecimiento importante. ¿Cuánto? 3, 4 puntos de piso, puede realmente, hay que ver cómo cierra el número a fin de año. Esto es cierto, lo que tú dices, en un panorama electoral con un esquema de manejo de recursos y de manejo político tan férreo como lo tiene el actual gobierno nacional, va a imponer ciertos condicionantes que van a mantener
este nivel, llamémosle, de cierta euforia de consumo, etcétera. Días pasados, hablando con un empresario de una empresa de consumo masivo, me decía, el consumo no se agota, al contrario, vienen diciendo que el consumo va a decrecer y lejos de decrecer, crece. Y hacía una analogía, me hace acordar, dice, a la convertibilidad, que todos preanunciaban que se terminaba y duró 10 años. Lo que hay que señalar acá, como recordando a Milton Friedman en una columna que publiqué hace poco, que almuerzos gratis no existen, como él mismo lo sostenía, es decir, los costos en que se incurre en materia de gasto, en materia de no afrontar las reformas que son necesarias fundamentalmente en el frente fiscal, en el frente de la coparticipación federal de impuestos, en algún momento esos costos van a aparecer y esperemos que no se dé el fenómeno cíclico de Argentina, que recién cuando se dan los problemas se reacciona y ya es demasiado tarde. ¿Te parece que en el 2007 hay riesgo de que la tasa de crecimiento de precios se acelere? Vamos a cerrar con 9 y fracción o 10% este año, 12,3 fue el año pasado, de manera tal que el gobierno tiene un éxito en eso, pero la idea que tenés es que el año que viene tenemos más o menos que este año. No, yo creo que la inflación real va a seguir en un camino ascendente como lo siguió este año. El año pasado estuvimos en 12,3. Este año, si nosotros sacamos el mecanismo de control y vemos realmente una canasta amplia, vamos a encontrarnos con 14-15% de inflación real. Entonces, este camino va a seguir potenciándose y en la medida que no haya estas políticas de Estado, que es muy difícil de instrumentar en un año electoral, vamos a tener que seguir apretando coercitivamente o conversando, como dice el secretario de Comercio, los precios. ¿Para qué? Para hacer como se ha hecho con la medicina prepaga, es decir, no aumentemos el arancel básico, pongamos un adicional por fuera, total en el relevamiento me entra el arancel básico. O me haré el distraído y si el producto que tenía 500 gramos ahora va a tener 350 o 400, pero el mismo tamaño de envase y el mismo precio, lo que vamos a relevar es el precio. Entonces, hay distorsiones muy fuertes. Creo que es difícil encararlas en un año electoral, pero también es una oportunidad para un gobierno que quizás pretenda dar el salto cualitativo de ser un gobierno conducido por estadistas y no simplemente por aquellos que estén preocupados de la próxima elección. ¿Qué síntesis haría de 2006 y la proyección de 2007? Bueno, 2006 creo un año positivo en materia de grandes números, en materia de crecimiento, asignaturas pendientes, como hemos señalado, vinculado a la equidad en la distribución, falta de políticas de fondo en cuanto a reformas que son imprescindibles hacer y una violación sistemática de la institucionalidad económica que se traduce en lo político. Creo que el mapa unitario en el cual ha quedado dibujado Argentina, con gobernadores e intendentes, con margen prácticamente nulo si no se tributa políticamente de acuerdo a la vocación del gobierno nacional, es un tema complicado. Hacia el 2007 no veo grandes cambios, salvo que alguna crisis imprevista a nivel internacional pueda sacudir el escenario, y con el gobierno tratando de ensayar las mismas herramientas que ha hecho hasta ahora y que daría la impresión que lo deja satisfecho porque le garantiza un éxito electoral en octubre. La pregunta es después qué. Ese es el tema, después qué. Héctor, te agradecemos muchísimo la gentileza, te deseamos un buen año 2007, esperamos contarte más seguido para seguir analizando la economía del país y fundamentalmente el reconocimiento a la gentileza que has tenido cada vez que hemos podido convocarte para charlar de esto. A mí venir a esta casa y a este programa me honra, así que el agradecido soy yo. Gracias y buen año. Okay.